La parodia de South Park, titulada The Worldwide Privacy Tour, temporada 26, episodio 2, no fue una simple burla a la duquesa de Sussex y su esposo, el príncipe Harry, sino una demolición satírica extraordinariamente precisa y oportuna. El show, conocido por su habilidad para diseccionar la cultura pop y política con una velocidad implacable, tomó la narrativa pública que Meghan había construido meticulosamente, basada en la victimización mediática, la exigencia de privacidad y un sentido hiperbólico de autoimportancia, y la desmanteló pieza por pieza, convirtiendo las solemnes metáforas de los Sussex en punchlines virales. El episodio presenta al príncipe de Canadá y a su esposa, que se parecen inequívocamente a Harry y Meghan, llegando a South Park en una misión para lograr la privacidad a toda costa, mientras simultáneamente llaman la atención sobre su necesidad de privacidad. Este acto fundamental de contradicción performativa, el deseo de ser irrelevante, pero intensamente relevante al mismo tiempo, es el eje central de la parodia. South Park no necesitó inventar exageraciones, simplemente tomó las acciones públicas de la pareja, su documental de Netflix, su libro de memorias y las entrevistas de alto perfil, y las ejecutó en un contexto absurdo. Por ejemplo, la parodia del libro de memorias, Buah, una onomatopeya que sugiere un lamento, es una crítica directa a la naturaleza excesivamente confesional y la autocompasión percibida del libro Spare. La lectura pública de Buah se convierte en un catálogo de quejas íntimas e innecesarias, exponiendo el argumento central de la crítica, que la pareja monetizaba exactamente la misma atención que decían detestar. La precisión del ataque de South Park residió en su habilidad para aislar los elementos más vulnerables de la narrativa de Meghan. El programa la presenta como una chica de sorority sin educación que ejerce un control estricto sobre su esposo, un retrato que encapsuló la crítica popular sobre su influencia y su origen estadounidense en contraste con el linaje real. La parodia más demoledora fue la de su exagerado sentido de autoimportancia. Los personajes cargan carteles y camisetas que claman nuestra privacidad, mientras un séquito de cámaras y asistentes los rodea, y el príncipe incluso promociona su libro en el Good Morning Canada. Al yuxtaponer la súplica de privacidad con su comportamiento ostentoso, South Park desmanteló la sinceridad de su queja, sugiriendo que su verdadero objetivo no era la privacidad, sino el control total sobre su propia imagen pública. La brillantez del show fue convertir a Meghan en un personaje bidimensional, una entidad diseñada para el performance mediático. Sus metáforas solemnes sobre la salud mental, el acoso de la prensa y su presunta heroicidad como víctima fueron transformadas en chistes literales y acciones ridículas. Por ejemplo, el personaje de la esposa aparece en un programa de televisión clamando que odia a los paparazzis mientras está dispuesta a posar para una foto, exponiendo la hipocresía inherente. El impacto del episodio fue inmediato y viral, porque resonó con el sentimiento de muchos observadores de que la narrativa de los Sussex era esencialmente una contradicción performativa. South Park tomó el manto de seriedad que la pareja había tejido y lo destrozó con burla, cimentando el episodio como un punto de inflexión cultural que no solo hizo reír, sino que reformuló la percepción pública de Meghan Markle de una duquesa a un personaje de comedia. Reddit, especialmente en foros dedicados a la cultura pop y la realeza, se convirtió en un crisol de disección satírica. El episodio fue recibido como una especie de ajuste de cuentas cultural. Los usuarios no solo aplaudieron la precisión de South Park, sino que desmantelaron las metáforas y analogías de los Sussex que hasta entonces habían sido presentadas en los medios con un tono respetuoso. El subreddit se inundó de hilos discutiendo cómo la reinserción constante de la pareja, ya fuera a través de un documental de Netflix, un libro explosivo o una entrevista de podcast, había generado un efecto de burnout mediático en el público. La gente estaba agotada de la serialidad, de las quejas y la repetición de la narrativa de víctima. La risa en Reddit era, en esencia, la manifestación de un desahogo catártico, permitiendo a los usuarios reírse de la carga que sentían al tener que consumir y procesar las últimas revelaciones de los duques. South Park no solo hizo un chiste, les dio a millones de personas la licencia de reírse de algo que se había... La reacción interna de Meghan Markle al ver la parodia de South Park fue, según informes y análisis posteriores, una mezcla explosiva de furia, pánico y una profunda sensación de traición. El episodio representó el colapso más público y devastador de su estrategia de imagen. Un revés que desmanteló en horas el meticuloso trabajo de meses y años invertido en curar su narrativa y establecerse como una figura seria e incomprendida. La furia inicial de Meghan no se habría dirigido tanto al humor del show,
sino a su precisión implacable. South Park no había usado caricaturas genéricas, había sintetizado con maestría la crítica subyacente que ella y su equipo se habían esforzado tanto en silenciar. El programa tomó sus narrativas cuidadosamente construidas sobre la victimización, la lucha por la salud mental y la búsqueda de la privacidad, y las convirtió en la esencia de la burla. Ver sus metáforas más solemnes, los cimientos de su reinserción, transformadas en punchlines virales, debe haber provocado una rabia intensa, no solo por el insulto, sino por el hecho de que el público estaba reconociendo la parodia, validando la crítica de que su vida pública era un performance contradictorio. Detrás de la furia, el pánico se apoderó rápidamente. La parodia de South Park se sintió como una pérdida total de control. Desde el inicio de su relación con Harry, la capacidad para controlar la conversación había sido la piedra angular de su supervivencia mediática. Cada entrevista, cada documental de Netflix, cada libro de memoria se había diseñado como una herramienta para dirigir el relato, para enmarcar a los duques de Sussex como las víctimas heroicas de un sistema maligno. Sin embargo, South Park, con su licencia para el absurdo, había logrado algo que la prensa tradicional no podía: redefinir la narrativa sin necesidad de debatir. En lugar de discutir si eran víctimas o no, el público simplemente se reía de la contradicción inherente. Este fue el verdadero desastre. La burla masiva e incontrolable es un veneno para una marca personal basada en la seriedad y la empatía. Esta pérdida de control total la hizo sentir invisible, impotente y desprotegida. Se sintió invisible porque la parodia eclipsó y devaluó todos sus esfuerzos y proyectos recientes. La gente ya no discutía el contenido de su activismo, solo los gags de South Park. Se sintió impotente porque South Park existe fuera del ecosistema mediático tradicional, lo que anula las herramientas legales y de relaciones públicas que solían emplear para contrarrestar la negatividad. No se puede demandar a la sátira por ser graciosa, y cualquier intento de hacerlo solo habría amplificado la burla. Finalmente se sintió desprotegida porque la parodia demostró que su imagen pública era mucho más frágil de lo que pensaba. Todo el esfuerzo de planificación, estilo y narrativa se había desmoronado en horas, reducido a una caricatura que el mundo entero consumía y celebraba. Para una persona cuya identidad pública está tan ligada a la forma en que es percibida, la risa incontrolable del público se sintió como un ataque directo a su propia existencia y validez. La furia y el pánico que sintió Meghan Markle tras la parodia de South Park se vieron inmediatamente amplificados por una nueva y más grave amenaza, originada en los medios estadounidenses: la posibilidad de una investigación detrás de escenas sobre la génesis y el control de la famosa entrevista de Harper's Bazaar. Esta amenaza no era una burla satírica, sino un ataque directo a la infraestructura de su imagen pública, con el potencial de exponerla no como una figura dramática acosada, sino como una figura calculada y manipuladora. La preocupación giraba en torno a que un influyente medio estadounidense estaba supuestamente preparando un artículo demoledor que prometía revelar los detalles de la producción de la entrevista de 2019. El reportaje amenazaba con levantar el velo sobre la narrativa del renacimiento cuidadosamente orquestado, revelando el nivel de control ejercido por el equipo de Meghan sobre el contenido, la fotografía y el encuadre general del artículo. La diferencia crucial entre esta amenaza y los ataques anteriores radicaba en su enfoque. La prensa británica y los comediantes criticaban el resultado de su trabajo. Esta investigación apuntaba a los métodos. El miedo a la etiqueta calculada. El mayor temor de Meghan y su equipo era la etiqueta de ser calculada en lugar de simplemente dramática o incomprendida. La narrativa pública de los Sussex dependía de la percepción de que su dolor y sus decisiones eran reacciones auténticas al acoso y la incomprensión institucional. Si la entrevista de Harper's Bazaar había sido concebida, editada y coreografiada con la precisión de una campaña política, detallando supuestos vetos a preguntas, la aprobación minuciosa de citas o la selección estricta de ángulos de cámara, se desmoronaría la ilusión de la autenticidad. La exposición de un control excesivo habría convertido al relato de la mujer valiente en la operadora astuta. Habría confirmado la sospecha persistente de que cada movimiento de Meghan, desde su vestuario hasta sus gestos, era parte de una estrategia deliberada de autopromoción y manipulación mediática, socavando su credibilidad a un nivel fundamental. El ícono incomprendido se convertiría en un personaje cuidadosamente diseñado. Esta amenaza se produjo en el peor momento posible, inmediatamente después de que South Park la dejara sintiéndose impotente. La parodia ya había hecho que el público se riera de sus súplicas de privacidad.
Ahora, la investigación amenazaba con exponer cómo había abusado del acceso a los medios para su propio beneficio. El riesgo de una revelación detallada sobre quién escribió qué, quién orquestó los ángulos de luz y quién vetó ciertos temas era una pesadilla de relaciones públicas. Una investigación de esta naturaleza, emanada desde Estados Unidos, habría validado a sus críticos de la prensa británica, transformando sus rumores y quejas en hechos verificados. Para Meghan, la perspectiva de que los secretos de su cocina de relaciones públicas fueran expuestos la dejó en un estado de profunda vulnerabilidad, reforzando la sensación de que a pesar de sus esfuerzos por controlar su imagen, estaba cada vez más a merced de fuerzas externas que podían desenmascararla en cualquier momento. La amenaza no era solo un artículo, sino la certificación de que su imagen de marca estaba construida sobre cimientos de cálculo y no de autenticidad. La entrevista de Meghan Markle para la edición de septiembre de 2019 de Harper's Bazaar fue una maniobra de relaciones públicas diseñada con una precisión casi clínica, un esfuerzo concertado para orquestar un renacimiento mediático de la duquesa de Sussex, en un momento donde la prensa negativa, alimentada por rumores de fricción palaciega y la etiqueta de duquesa difícil, había mermado significativamente su imagen pública. Esta publicación buscó imponer una narrativa alternativa, la de un ícono incomprendido y la verdadera voz de la realeza moderna. El equipo de Meghan, plenamente consciente del daño reputacional, concibió este artículo como un lienzo pulcro, distanciado de la rigidez y el conservadurismo de la institución, para presentarla como una visionaria dedicada al activismo y la modernización. Las fotografías cuidadosamente seleccionadas la mostraban en un entorno despojado y elegante, comunicando accesibilidad pero sin sacrificar la aspiracionalidad, una declaración visual de que ella representaba el futuro, no el pasado, de la monarquía. El texto de la entrevista, más que un simple perfil, funcionó como una declaración de principios, centrada en sus proyectos filantrópicos como SmartWorks y su rol como editora invitada de Vogue. Esta estrategia se enfocó en redefinir su supuesta dificultad, no como un defecto de carácter, sino como el precio que paga una mujer auténtica y progresista por desafiar un sistema arcaico. El artículo, escrito por una pluma comprensiva, estableció sutilmente la dicotomía de nosotros contra ellos, donde Meghan y su dedicación al servicio eran presentados como una fuerza positiva luchando contra la inercia institucional y la hostilidad de los medios. Fue el primer intento formal y de gran alcance para contrarrestar la narrativa de la princesa caprichosa y transformarla en la de la heroína, la reformadora que la casa de Windsor, según este relato, no estaba lista para abrazar ni entender. Sin embargo, el éxito a corto plazo de este renacimiento controlado se convirtió irónicamente en el cero perfecto para el desastre que se avecinaba. La monarquía británica opera sobre la premisa de la discreción y la unidad, adherida al código no oficial de Never Complain, Never Explain. Nunca te quejes, nunca expliques. Al intentar controlar la narrativa de forma tan visible y al posicionarse como una figura que necesitaba ser comprendida y justificada ante el público, el equipo de Meghan rompió estas reglas fundamentales. La percepción generada no fue de autenticidad forjada en la adversidad, sino de una manipulación mediática hollywoodiense, lo cual exacerbó la desconfianza tanto en ciertos sectores de la prensa como entre los tradicionalistas del establishment. Al sembrar la semilla de que ella era una víctima incomprendida luchando por su integridad, el artículo elevó las apuestas para la inminente gira real por África. El relato de Harper's Bazaar creó la expectativa de un éxito rotundo y una reivindicación pública. Sin embargo, en lugar de consolidar su popularidad, la gira se convirtió en el escenario de una revelación dramática. Coincidiendo con el viaje, los Sussex iniciaron acciones legales contra varios tabloides, y poco después se emitiría la emotiva entrevista de ITV con Tom Bradby, donde Meghan admitiría su vulnerabilidad. No estoy bien, y Harry hablaría de la guerra emocional y mediática que enfrentaban. La imagen de serenidad y control proyectada en Harper's Bazaar se desmoronó públicamente en estos eventos. El renacimiento cuidadosamente pulido fue, por lo tanto, la última y más pulcra declaración de guerra de los Sussex contra el sistema antes de que el control se perdiera por completo, llevando inevitablemente a su estruendosa retirada de los deberes reales y confirmando la confrontación que la entrevista misma había profetizado y exacerbado, lo que representaba el mayor peligro para su proyecto de vida post-realeza. La entrevista de Harper's Bazaar, concebida como el pulcro renacimiento de Meghan Markle,
Fue la estrategia controlada definitiva para establecerla como un ícono incomprendido antes de su explosiva retirada. Sin embargo, su ambición preparó el escenario para el desastre. South Park desmanteló su narrativa al exponer su contradicción performativa, desencadenando una fatiga mediática viral en redes. La risa incontrolable y la amenaza posterior de exponer su cálculo detrás de escenas evaporaron su autenticidad. Esta secuencia demostró que el control total de la narrativa es imposible en la era digital. Si este análisis de la cultura de las celebridades te fascinó, dale like, suscríbete para más desmantelamientos de narrativas y cuéntame en los comentarios. ¿Quién será el próximo ícono incomprendido en caer?